Estamos listos. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Bendecidos, alegres, gozosos. Amén. Y sobre todo porque tenemos salvación. Amén. Y la presencia de Dios está con nosotros. Eso es lo mejor de todo. Amén. Que en las buenas, en las malas, en cualquiera sea la circunstancia, el amor de Dios está presente y Él no nos deja jamás. Vamos a tomar un tiempo para orar, ¿verdad? Y si hay agradecimientos también, porque quiero que podamos dar agradecimientos y que podamos contar de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder venir hasta este lugar y reconocemos tu presencia, Dios, te exaltamos, te glorificamos y a la misma vez, Dios, pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si hemos sido faltos, si hemos cometido pecado, Dios. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Señor, en esta noche venimos reconociendo, Dios, que a la misma vez eres tú el proveedor, eres tú el sanador, eres tú el salvador, es tu sacrificio, Dios. Y que en esta noche, Dios, podamos darte ese lugar que tú te mereces. De antemano, Dios, te pido que bendigas a mis hermanos que están aquí, aquellos que vienen en camino, aquellos que están viéndonos a través de este medio, Dios. Donde sea que estén, en el lugar, el país, donde sea que estén, Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú quien pueda hablar, Señor, a sus vidas. Así también, Señor, te damos gracias por la bendición que nos has dado de poder abrir nuestros ojos, de poder caminar, de poder venir hasta este lugar, Dios, y poder reconocer que eres tú quien nos ha sostenido, que es tu fidelidad, Dios, la que nos mantiene y nos lleva, Dios, de triunfo en triunfo, Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Te pedimos que seas con nosotros, Dios, en este tiempo que vamos a comenzar y que podamos atesorarlo en nuestro corazón, pero que también podamos llevarlo a una vida práctica, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos cada uno de ustedes. ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal su día? ¿Verdad? Hay muchos que, a pesar de las circunstancias, aquí estamos. Hay gratitud en nosotros. ¿Hay alguna acción de gracias? ¿Sí o no? ¿Tenemos acción de gracias? Hermana Noemí, ¿cuál es su gratitud? Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque me hicieron unos estudios de sangre donde la doctora estaba un poco preocupada y le doy las gracias a Dios porque ayer fui a los resultados y gracias a Dios todo salió bien. Gloria a Dios, amén. Le doy gracias a Dios por mi familia, mi esposo, mis hijos, le doy gracias a Dios por ellos y le doy gracias a Dios también por permitirme estar aquí con ustedes en esta tarde. Amén, amén. Gloria a Dios porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro médico, amén. Él nos mantiene sanos. ¿Alguien más? Yo le doy gracias a Dios porque la semana pasada me fui de camping y tuve un buen tiempo allá con mis amigos y tuve la oportunidad de hablarle de Cristo a mi amigo. Amén, qué bueno. Qué bueno que él abrió sus oídos y estuvo atento a. Pues estuvimos platicando ahora de él está un poco confundido con la evolución, pero yo le expliqué lo de la Biblia y pues quedó un poco más claro, ¿no? De que en lo último día fue Que no somos monos, ¿verdad? de que cosas nuevas que van cambiando. Bueno, ahorita sí, pero eso es diferente. Pero de que todo resultó del Big Bang no es mentira, le digo. Todo va a ser creado por Dios. Amén, amén. Dios es nuestro creador. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Hermana Leti. Amén. Podemos ver si...
Ujú. terapia. Y yo le doy gracias a Dios porque pues, me está cuidando, Amén. ¿verdad? Amén, qué bueno. Todo y me está dando descanso. Gloria a Dios, porque Él es. Lo medita uno. Sí, ¿verdad? Y Él estamos es. pacientes y todo eso. Él es nuestro descanso, qué bueno. Le doy gracias a Dios por mis hijos, por mi familia, por mi madre. Ujú. Gracias a Dios, ojalá venga en 2 meses. Ya tiene su boleto y esperemos que todo pues pase bien, ¿verdad? Así es. No haya ningún problema. Amén. Capaz y estar aquí. Bendiciones. Ya llegué tarde. Quiero la hice. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. El Señor la traiga con bien. Qué bueno, hermana Linda, ¿verdad? Sí. Qué bueno que está aquí, hermana Linda. Qué bueno. Hermana Leticia. Amén. Amén. Amén, así es. Ok. Ajá. Ajá. Mm. Amén, amén. Qué bueno que Él cuida de nuestros hijos, ¿verdad? Y que pone ese sentir y esa madurez, ¿verdad? Que a veces nosotros estamos esperando de continuo. Amén. Pues sea cada uno de ustedes bienvenidos, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio. Amén. Esta es la parte 2. Estuvimos hablando, y espero que muchos de ustedes se recuerden lo que estuvimos hablando el miércoles pasado. Estuvimos hablando sobre este tema, pero estuvimos hablando del contexto, ¿verdad? De dónde, ¿verdad? El Señor había venido trabajando en el pueblo de Israel, el significado para ellos, y llegamos a lo que era la Pascua. Y después de eso nos encontramos que el Señor les pide a los discípulos, ¿verdad? Que celebren, ¿verdad? Que busquen un lugar y lleguen al aposento alto y ahí es donde ellos tienen este tiempo para poder celebrar lo que es la cena del Señor, ¿verdad? Vamos a continuar entonces, hermanos. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 17 hasta el 34. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar en ese pasaje. Amén. Y aquí tenemos que Pablo comienza a exhortar la iglesia de Corintio, ¿no? La iglesia de Corintio era una iglesia especial, ¿verdad? Miramos entonces en los versículos 17, dice, si ustedes desean ponerse en pie, hermanos, ya que vamos a estar un buen ratito sentados para que puedan descansar. Amén.
Saludos a todos aquellos hermanos que nos ven a través de este medio. Bendiciones. Y ahí donde usted esté, en su casita, mi hermano o hermana que nos ve, abra su Biblia en Primera de Corintios 11, versículos del 17. Vamos a leer hasta el 34. Así que agárrense, pónganse listos, que aquí vamos. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Miren cómo le está hablando Pablo aquí. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El versículo 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ya les está advirtiendo él, ya les está diciendo que lo que están haciendo, eso no es que la cena del Señor. Sigue el siguiente versículo. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro, ¿qué dice? Se embriaga. Miren el siguiente. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice él. Miren el siguiente versículo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Siguiente versículo. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues no os examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pueden sentarse, hermanos. Ahora, aquí nosotros tenemos mucho que hablar, ¿no? El hablar de este tema, hermanos, lo que es la Santa Cena, es un tema grandísimo. Prácticamente leí un libro entero sobre esto para poder tener un poco más de contexto y de lo que estamos hablando sobre lo que es la Santa Cena. Y aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Los está exhortando, ¿no? Al comienzo él pareciera que los alaba, porque al comienzo en el versículo 2 dice, os alabo hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero si ustedes se fijan en el versículo 17, pero dice, en esto no los alabo. Ahora, Pablo los está exhortando porque habían los ricos, ¿verdad? Y los pobres ahí, muchos se aprovechaban e iban y en vez de celebrar bien la Santa Cena, lo que hacían era que tenían aquellas comelonas, pero también se embriagaban. ¿Ok? Eso es lo que él está hablando ahí. Entonces, el punto, hermanos, hay muchos de nosotros, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuál es la razón por la que usted y yo personalmente celebramos o tomamos la Santa Cena? ¿Y cuál es nuestra actitud
al tomarla. Pablo está exhortando aquí y vamos a ver y vamos a entrar en él. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la Santa Cena? Miremos entonces en los slides que vamos a tener aquí. Entonces, primero miremos el artículo de fe que ya nosotros hemos estado leyendo. Eso es lo que nosotros creemos. Creemos que la Santa Cena, instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es un sacramento que proclama su vida, sufrimientos, muerte sacrificial, resurrección y la esperanza de su segunda venida. La Santa Cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por el Espíritu. ¿Cómo está presente Cristo? Por el Espíritu. Esto es muy importante, incluso vamos a ver un poco de esto, porque nosotros lo vemos diferente a como lo ven otras religiones, ¿no es cierto? Y vamos a hablar sobre eso. Dice, todos están invitados a participar por la fe. ¿Cuál es el requisito para que usted pueda ser partícipe de la Santa Cena? ¿Ha creído? ¿Ha aceptado al Señor Jesucristo usted como su Señor y Salvador? Entonces, usted puede participar por la fe en Cristo Jesús, ¿sí ve? Esa es la condición. Y ser renovados en vida, salvación y unidad como iglesia. Tiene que haber una comunión entre nosotros, ¿verdad? Incluso es recomendable y invitamos a la gente que dentro de las iglesias, si hay algo que usted tiene en contra de su hermano, vaya y pídele perdón primero. Miremos el siguiente slide de lo que creemos. Todos deben participar. ¿Por qué todos debemos de participar? Bueno, una de las cosas que usted y yo necesitamos reconocer es de que esto es una ordenanza. Todas las personas deberían de participar de lo que es la Santa Cena. Todos deben participar. Sí, hermano Chacón. Bueno, estamos hablando en el contexto de creyentes. Ese es nuestro contexto, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a personas que ya son creyentes. Entonces, si usted ya ha aceptado, por eso referíamos anteriormente, ¿verdad? ¿Quiénes pueden participar? Decíamos la condición. Entonces, todos aquellos que han creído tienen que. Es una ordenanza. Amén. Entonces, todos deben participar con el aprecio reverente de su significado. Eso es muy importante y es por eso que queremos estudiar esto, hermanos, porque muchas veces nuestro concepto de lo que es reverente puede estar muy lejos de lo que la Biblia dice. ¿Sí? Entonces, todos los que tienen fe en Cristo y amor por los santos están invitados. Ahí está. Todos los que tienen fe en Cristo y amor por los santos están invitados por Él a participar tan frecuentemente como sea posible. Esa podría ser la respuesta a su pregunta, hermano Chacón, ¿verdad? Aquellos que son creyentes. Entonces, sigamos aquí. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la Santa Cena? Nosotros hemos visto a través de la palabra y muchos de ustedes han leído en la Biblia sobre lo que dice, estuvimos hablando, cómo lo celebraba la Pascua. Ahora, si ustedes pueden ver aquí tenemos en Corintios ya cómo Pablo está exhortando, ¿verdad? Incluso si ustedes se fijan en Hechos también, cómo ellos celebraban lo que era la Cena del Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cómo se le llamaba la Cena del Señor? Yo lo mencioné. ¿Quiénes se acuerdan? ¿Cómo le llamaban ellos? Incluso dije la palabra ágape, ¿verdad? Pero dije también ¿qué? ¿No se recuerdan? Ok. Se los voy a dejar de tarea o si no regresen a ver el video que ahí lo mencioné. ¿Ah? Sí, ¿cómo le llamaban? No se recuerdan, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos ver es que la iglesia primitiva nos permite tener una idea al respecto, ¿verdad? Como lo que es Lucas nos comenta que Jesús la instituyó en la noche de Pascua. Eso está en Lucas 22, del 12 al 13. Así como la Pascua, ¿verdad? Antiguo testamentaria se celebraba ¿qué? Celebraban la liberación de la esclavitud de Egipto. Recuerdan que estuvimos hablando sobre eso, ¿no? Y fuimos al contexto de Moisés. Entonces, la Cena del Señor tiene un propósito y es ¿qué? ¿Cuál es el propósito? Recordarnos. ¿Cuál es el propósito? Recordarnos. Es sacramental por eso. La palabra sacramental, hermanos, tiene el sentido de guardar esos días que son importantes. Para el pueblo de Israel era importante guardar esos días. Por eso el Señor también lleva, ¿verdad? Que dice, recuerden, tengan esto en memoria. Por ejemplo, yo mencionaba, ¿no? Lo que es sacramental. Para muchos de nosotros, aunque no lo vemos de esa manera, pero nuestro cumpleaños, ¿verdad? Para muchos de nosotros, o para cuando alguien murió, ¿verdad? Ponen una cruz o algo, ¿verdad? Eso es sacramental, está apartado ese día. Entonces, para el Señor es importante que nosotros podamos
tomar eso, podamos recordar. Es una ordenanza. La cena del Señor tiene el propósito entonces de recordarnos la liberación de nuestros pecados. Ojo, ¿cuál es el propósito? Recordarnos la liberación de nuestros pecados, ¿ok? Por la muerte de Cristo. Por esto, la Santa Cena del Señor nos permite, ¿qué? Hacer memoria de ¿qué, hermanos? Completa de Cristo en el Calvario. Entonces, cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, no estaba diciendo que el pan que sus discípulos estaban pronto a comer era el cuerpo literal de Él, sino que el pan y el vino les simboliza ¿qué? Su cuerpo y su sangre, ¿correcto? Que estaba próxima ¿a qué? A derramarse ¿por quién? No solamente a derramarse, pero también a entregarse ¿por quién? Por la humanidad, ¿ok? Por esto, la participación de la Cena del Señor es un elemento importante en la fe suya, en nuestra fe, en la fe de la comunidad cristiana, ya que renueva ¿qué? La fe. Entonces, nos recuerda que tenemos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Entonces, así la Santa Cena, de la igual forma, nos permite ¿qué? Anunciar ¿qué? ¿Qué anunciamos en la Santa Cena? Anunciamos la muerte, la resurrección y ¿qué más? Correcto, y la venida del Señor. Ahora, entonces, el otro punto que estábamos viendo es ¿qué entendemos nosotros por lo que es el nuevo pacto? ¿Qué entiende usted por lo que es el nuevo pacto? Que ya no va a haber otros intermediarios que van a derramar sangre por nuestros pecados. Bueno, en otras palabras, sería más sacrificio, ¿no? Porque intermediario es aquella persona que entraba al lugar santísimo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en el siguiente pacto, con el antiguo pacto, esto es en el tiempo de la ley, ¿no? La gente podía acercarse a Dios solo por medio de los sacerdotes y el sistema de ¿qué? De sacrificios. ¿Recuerdan? Incluso estuvimos hablando de eso, ¿no? Entonces, en cambio, la muerte de Cristo en la cruz trajo consigo ¿qué? Esto es el nuevo pacto entre Dios y el hombre. En otras palabras, entre Dios, usted, nosotros, ¿verdad? Ahora, todos sin excepción, ¿verdad? Podemos acercarnos a Dios y comunicarnos con Él. Así que el nuevo pacto lo que hace es complementar más que reemplazar el pacto antiguo. Cuán importante es que nosotros podamos reconocer. ¿Sí ve cuando nosotros celebramos la cena del Señor todo lo que nosotros estamos diciendo? Qué importante es entonces para que nosotros podamos reconocer eso. Ahora, Pascua. ¿Cuál es el Pascua? ¿Qué es el significado de lo que es la Pascua? Miremos entonces. Así la Pascua en el Antiguo Testamento exponía un tipo de Cristo, ¿ok? Aquello en lo que se había declarado lo que era la justicia de Dios con respecto al pecado. La sangre del Cordero era ¿qué? Era testimonio de muerte, ¿ok? En el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta figura del Cordero antiguo, por eso dice Jesucristo es el Cordero, ¿no? ¿El Cordero qué? El Cordero de Dios. Ajá, es la ofrenda, ¿verdad? Entonces, tuvo lugar ¿qué? Vicariamente en Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo murió. Entonces, el día siguiente, cuando nosotros vemos, Juan vio acercarse. Si ustedes van a Juan 1:29, Juan capítulo 1:29, vamos ahí. No sé si voy a terminar hoy tampoco, hermanos, pero definitivamente la información que ya tengo, el estudio aquí ya es para todo lo que vamos a ver. Ya hay tanto que aprender. Pero lo importante es que podamos saber lo que creemos, ¿no? Y lo que hacemos. Miren lo que dice, aquí dice el Cordero de Dios, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, ¿qué dice? El Cordero de Dios. ¿Que qué? Que quita el pecado de qué? Que quita el pecado del mundo. Ahora, por esto, ¿verdad? El pueblo de Israel, al comer el cordero asado al fuego, esto es su redención, ¿verdad? ¿De qué? Eso era su redención. Estamos hablando de la Pascua, recuerden, ¿ok? Eso era su redención sobre qué? La esclavitud. Incluso
El miércoles pasado yo les había mencionado lo que era Éxodo, ¿no? Ahí en Éxodo, creo que era Éxodo capítulo 12, donde Dios le dio toda la ordenanza a Moisés de lo que tenían que hacer. ¿Recuerdan? Ahora, ese día de la Pascua era un día especial donde todos debían de comer ¿dentro de dónde? Dentro de sus casas con todas sus familias y amigos. Entonces, el primer día habrá santa convocación, en otras palabras. Y asimismo, el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Eso es lo que dice en Éxodo capítulo 12, versículo 16 que habíamos hablado. Entonces, eso era. Entonces, y él decía, ¿no? La ordenanza que se les había dado, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Si ustedes quieren ver eso está en Éxodo capítulo 12, versículo 11. Ahora, eso que estaba mencionando yo, no quise entrar porque habíamos hablado el miércoles pasado. Entonces, eso es lo que hace esto, explica por qué el judío o la Pascua tenía un gran significado para ellos. Ahora, este era el significado, hermanos, que tenía para ellos. Miren en la lista que aparecen ahí. Esto explica por qué para el judío la Pascua tenía un gran significado. ¿Qué significado tiene para usted? Porque podemos estudiar, ¿no? Y estamos estudiando lo que significaba para ellos, para los judíos. Lo interesante es que todavía ellos no han aceptado la gracia, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, para ellos un gozo profundo en el corazón, libertad de la opresión de la esclavitud. ¿Por quién? Por Faraón, tener la protección de un Dios poderoso, ¿verdad? Lo podemos ver en la Biblia. Una fiesta familiar donde podían celebrar una victoria poderosa, una reconciliación interna y externa con el que los llamó, ¿verdad? Dios. Y aparte de eso, también vivir una nueva experiencia en una vida con el Dios de sus padres. ¿Ok? Ahora, entonces, la pregunta es para usted y para mí. Esa. ¿Por qué usted celebra la cena del Señor? Porque es una ordenanza, muy bien. Y es una ordenanza, ok. ¿Alguien más? ¿Por qué celebra la cena del Señor usted? Ajá. Nosotros celebrar la cena del Señor, podemos decir que estamos aceptando que somos libres por el sacrificio que... ¿Libres de qué, hermano Chacón? Correcto. Entonces, ese es su sentir, ¿verdad? Y para muchos de nosotros compartimos ese sentimiento, incluso si hay personas que nos ven y quieren compartir también cuál es el sentido para usted, por qué celebramos. Porque hay muchos de nosotros, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Recuerden lo que ya leímos en Corintios, ¿verdad? La iglesia de Corintios tenía una mala intención. El celebrar para ellos tenía otro punto, ¿no? Se embriagaban y comían. Y no solamente eso, pero no había una comunión, porque los ricos con los ricos y los pobres con los pobres. Entonces, tal vez en nuestro caso no es ese, ¿no? Pero el punto es, ¿cuál es mi intención cuando yo celebro la Santa Cena? ¿Por qué nosotros celebramos la Santa Cena? Entonces, por esto la Santa Cena, hermanos, del Señor en el Nuevo Testamento, debemos de considerarla primeramente con lo que dijo usted, hermano Chacón. Es una ordenanza, ¿ok? Es una ordenanza que trae a la memoria. ¿Qué es lo que trae a la memoria? Para el sacrificio. ¿Qué más trae a la memoria de nosotros? Libertad, ¿ok? ¿De qué? De nuestros pecados. ¿De qué más? ¿Qué más trae a memoria su vida? ¿Qué más trae a memoria su vida? Correcto, lo que Cristo hizo por nosotros y tomarla como ¿qué? Como un sacramento. Entonces, en el siguiente slide, el apóstol Pablo, hermanos, instruye a la iglesia de Corintio en cuanto a su significado bíblico. ¿Ok? Y estas son cosas que nosotros necesitamos entender porque muchas veces las podemos aplicar a nuestro contexto y en el mismo contexto de ellos. No muchas veces, hermanos.
Ok, entonces Pablo va a instruirlos a ellos en el significado bíblico y la actitud del creyente al participar en ellas. ¿Recuerdan los 2 versículos que le mencioné al comienzo? Aquí están. Miren qué interesante, pareciera que hay una contradicción, ¿no? Pero no. Primero de Corintios 11:2 dice, os alabo, primero dice Pablo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero en el versículo 17, ¿qué dice él? Pero al anunciaros esto que sigue, o sea, después de que ya les dije esto, ahora le voy a decir esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para qué. Entonces, en otras palabras, yo hacía la pregunta, ¿cuál es la razón por la que celebramos la Santa Cena? Y cuando usted viene y la toma, ¿cuál es su actitud? Tendría que ser de agradecimiento. Ahora, Pablo va y exhorta a esta gente por las cosas que estaban haciendo. Entonces, para demostrar la importancia, hermanos, de este tema, dada la ocasión, primero que todo, entra ¿a qué? Él entra a denunciar a quienes causaban divisiones. ¿Ok? ¿Quiénes estaban causando las divisiones? Vayan a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 18, para que podamos verlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Y no tanto nuestras palabras. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 18. ¿Qué dice? Si no lo... En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Entonces, habían divisiones. Oigo. Si él estaba escuchando, ¿qué pasa ahí? Entonces, aquí hay que considerar que no eran divisiones doctrinales aquí, uno, ¿ok? En lo que Pablo está hablando en este capítulo. No eran divisiones doctrinales, sino de comportamiento, ¿qué? Ético. De un comportamiento ético, una ética que había traído algunos, ¿qué? Del mundo, pero que por supuesto reñían con la moral de ¿qué? De la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? Si ustedes leen el capítulo que estamos leyendo, hermanos, en los abusos, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís, esto es de comer la cena del Señor. Y él comienza, ¿verdad? Se adelanta a tomar su propia cena, dice. Y uno tiene hambre y el otro ¿qué? Se embriaga. O sea, lo habían malinterpretado. Era completamente fuera de lo que Pablo les había enseñado a ellos. Entonces, no tenían un comportamiento ético, pero que por supuesto reñían con la moral de la iglesia. Aunque lógicamente el principio en esta carta, hermanos, aparentemente es lo que uno parecería ver. Entonces, cuando Pablo tiene que exhortar, oiga muy bien, a no ser partidista, o sea, voy a estar de un lado, voy a estar de otro. No, Pablo viene y les va a decir a todos por igual, ¿verdad? Entonces, aquí donde nosotros vemos, ¿verdad?, que el apóstol en común, ya que en algunos tenían sus propios ejemplos a seguir, bien fuera Pablo mismo, otros Apolos o Cefas, quien seguro se los recordaba con aprecio por su trabajo, pero con respecto a la cena, eso es lo que les decía. Miren lo que Pablo quería enseñar, ¿verdad? Pablo lo que quería enseñar era que el peligro de celebrar una cena indignamente, ¿ok? De celebrar una cena indignamente al usarla con fines egoístas, como algunos de los corintios, banquetear y dividir la iglesia, los cuales con su mal comportamiento que producían. Ahí está la lista. Divisiones vergonzosas con índole social. Cada uno se adelantaba ¿a qué? A comer. Algunos comían y vivían ¿hasta qué? Hasta embriagarse. Mientras no les importaba que otros carecían ¿de qué? De sustento. No hacían la diferencia entre una cena común. Aquí viene. Entre una cena común. Por eso dice mejor que coman en sus casas. ¿Verdad? Y la cena del Señor que tenía otros fines. Esta es mi intención, hermanos, hoy,
en esta segunda parte es, ¿cuál es nuestro fin? Estamos entendiendo el significado, pero realmente, ¿cuál es nuestro fin cuando celebramos la Santa Cena? Cuando usted viene, el domingo pasado celebramos la Santa Cena. ¿Cuál fue su actitud? ¿Qué trajo a memoria a usted? Entonces, ahí es donde nos llama a concientizarnos a nosotros mismos. Entonces, ellos no discernían el cuerpo de Cristo, ¿ok? Ellos no discernían el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 11:29. Miren lo que dice ahí. ¿Tienen ahí sus Biblias? Síganlo con su vista. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe ¿para qué? Dice. Y bebe para sí. Entonces con esto cometían al menos 3 pecados graves ellos. Entonces participar de la cena indignamente, miren los siguientes puntos. Menosprecio a la iglesia. Falta de consideración a los pobres. A un atentado directo contra la unidad de la iglesia. Esto era el contexto de ellos. ¿Ok? Y vamos a tratar de ver cómo nosotros podríamos aplicar eso en nuestros días, cuando nosotros tomamos la Santa Cena. Entonces, Pablo usa vocablos muy fuertes en cuanto a la pena y la culpa. Miren el siguiente slide, dice, por tanto, cualquiera que coma del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y esta es la traducción, es la palabra que él usa para culpables en el griego, en el versículo 27. Ahora, si ustedes ven el versículo 27, ¿qué es lo que dice? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. Culpable, ¿ok? Culpable. Pero ya estamos hablando qué es lo que significaba. Entonces aquí en 1 Corintios, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe de su propia condena, dice el versículo 29. Entonces ya miramos qué es lo que Pablo quiere decirles, comer y beber indignamente de la copa del Señor. Entonces, las palabras siguientes o lógicas que él ha argumentado tienen el trasfondo de lo que estamos hablando nosotros en el versículo 27, en los versículos del 18 al 22. Miren el siguiente slide. Este es el contexto, el versículo 18 y 22. ¿Están ahí en sus Biblias? Vayan a sus Biblias. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué lo estaban haciendo indignamente? Porque habían ¿qué? Habían divisiones entre ellos. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que hagan manifiestos. ¿Qué pasa? O sea, en otras palabras, tenían contiendas pues entre ellos como iglesias. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro, ¿qué dice? Se embriaga. Y el otro se embriaga. Ahora, entonces el participar de la cena del Señor de manera indigna no habla del carácter personal comulgantemente, ¿verdad? Tanto como de la forma en que se lleva a cabo por el sector, o sea, por la comunidad de la iglesia de Corintios. Entonces Pablo ya había hablado en términos tajantes, ¿verdad? Estaba siendo directo a ellos, ¿verdad? Respecto a la actitud insensible, primeramente de ellos, ¿verdad? Porque llegaban y comían, hacían lo que querían. Egoísta también, ¿verdad? Porque había un grupo de aquí, ¿verdad? Y había gente pobre que no tenía nada que comer, ¿verdad? Y la parte de la división que había entre ellos. Ahora, si nosotros hacemos una pausa aquí, hermanos, ¿cómo nos miraremos nosotros ante la Santa Cena como iglesia? ¿Cuál será nuestro contexto? ¿Qué diría Jesús de nosotros? ¿Tienes algo en contra de tu hermano? ¿Está dividida esta iglesia? ¿Hay alguien que me cae mejor más que otro? Allí es donde vienen las preguntas claves para nosotros. Porque nuestro contexto no es el mismo contexto que la iglesia de Corintio. ¿Cierto o no? Porque aquí la Santa Cena no venimos y ponemos un montononón de comida y aquí agarra el que pueda, ¿verdad?
Y de aquí nadie sale borracho, ¿no? Pero ¿cuál será nuestro contexto en nuestra vida? Entonces, ellos no velaban por el bienestar de toda la iglesia, pues, en otras palabras, en el contexto de ellos, sino por aquel de su grupo particular. Oigan bien, fomentando ¿qué? La división, el partidismo entre ellos. Eso es lo que hacía la iglesia de Corintio. Entonces, no solamente entre ellos, pero dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, al adelantarse a comer y beber la comida fraternal sin tomar en cuenta a los que menos recursos económicos, esto era lo que el apóstol veía como comer el pan y beber la copa de manera indigna. Eso para Pablo era la manera indigna en cómo ellos lo estaban haciendo. Los que así hacían eran culpables del cuerpo. Miren el siguiente slide. Entonces, lo que no se conoce, I think I have another one before, no? There you go. Lo que no se conoce como transubstanciación. Nosotros no practicamos la transubstanciación, hermanos. ¿Ok? Dentro del catolicismo sí, porque ellos creen literalmente, y aquí está por eso quise poner la definición aquí. Lo que se conoce como la transubstanciación, la cual enseña en forma ¿qué? Literal. ¿Qué forma literal, hermanos? Que literalmente es eso. Entonces hay muchos que creen que el pan y la sangre es Jesucristo literalmente. Para nosotros no. ¿Ok? Entonces, por eso puse la definición, ¿verdad? Esto es lo que enseña la transubstanciación, la cual enseña que en forma literal el pan y el vino, al consagrarlo o bendecirlo, se convierte en ¿qué? En la carne y sangre de Cristo. De ahí la doctrina de no masticar el pan, ¿verdad? Sino que ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Lo tragan, ¿verdad? Pero por supuesto nosotros no tenemos que seguir ese concepto, ¿verdad? Entonces ya se ha observado que Pablo no identifica en forma literal el vino con la sangre ni el pan tampoco con el cuerpo literal de Cristo, sino que son un medio de ¿qué? Hemos dicho que es un medio de gracia donde el Espíritu de Dios está ¿qué? Presente, ¿verdad? El Espíritu de Dios está presente, sino que son un medio para reconocer los beneficios de ¿qué? De la obra del Cordero en el Calvario. ¿Cuáles son esos beneficios? Nuestra salvación. ¿Qué más? ¿El qué más? El perdón de pecados. ¿Qué más? Vida eterna. ¿Qué más, hermanos? ¿Cuáles son los beneficios que usted tiene en Cristo Jesús? La adopción. ¿Qué más? La justificación. ¿Qué más? Entonces, ven que cuando usted y yo, nosotros comenzamos y celebramos lo que es la Santa Cena, nos está diciendo todo esto. Es por eso que nosotros necesitamos tomarla con reverencia. ¿Ok? Tomarla con reverencia. Entonces, el participar, hermanos, de la Cena del Señor indignamente, en otras palabras, es contradecir el propósito del sacrificio de Cristo. Se lo vuelvo a decir. El participar de la Santa Cena del Señor indignamente es contradecir el propósito del sacrificio de Cristo, tanto como el espíritu por el cual éste se hizo. Entonces, los que hacían esto se colocaban dentro de aquellos que fueron responsables por la crucifixión de Jesús. Entonces, es obvio que al cometer esto, nos muestra la actitud de los que reciben por la fe los beneficios de tal sacrificio. Ahora, la palabra juicio, cuando estamos hablando, porque entramos a la segunda parte de este capítulo, esto es lo que significa en el griego krima, ¿verdad? Ejecución de una sentencia condenatoria. Aunque aquí no se hace referencia, hermanos, a una sentencia final condenatoria hacia el infierno, ¿verdad? Cuando está hablando. Por eso quise poner la palabra, porque hay muchos de nosotros que hemos malinterpretado eso cuando se habla de tomar la cena del Señor indignamente, ¿no? ¿Ok? Aunque aquí se nos hace referencia entonces a una sentencia final condenatoria hacia el infierno, ¿verdad? No es eso. Es así que sin contar el discernimiento que debía de tener de comer la Santa Cena. ¿Lo dice Corintios ahí? ¿Lo dice la Biblia ahí? ¿Sí lo dice o no? ¿Qué dice? Sí, pero dice que antes de tomar, ellos tenían que hacerlo ¿con qué?
con discernimiento. Ya vamos a llegar ahí. Si ustedes se fijan en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, dice en el capítulo 11 de 1 de Corintios, sin discernir. ¿Qué es discernir, hermanos, para usted? No sé lo que hago, ¿por qué lo hago? Es por eso que estamos estudiando nuestros artículos de fe. ¿Por qué hacemos lo que hacemos como congregación? ¿Por qué la iglesia Richview, español, cree en la Santa Cena? ¿Y por qué lo hacen de esta manera? Eso es razonar la fe. ¿Por qué hacemos las cosas como hacemos? ¿Y por qué las hacemos de esta manera y de estos pasos? Hay mucha gente que solamente, bueno, es que así lo hace el pastor, así lo voy a hacer yo. O es que así lo hace la hermana, así lo voy a hacer. No, usted tiene que discernir, usted tiene que comenzar a analizar, razonar por qué hace las cosas como usted las hace. ¿Por qué en la Biblia la leen de esta manera? ¿Sí me doy a entender? Aún dice la palabra que hasta cuando oremos y cantemos, dice que lo hagamos con ¿qué? Correcto. Pero hay muchos de nosotros que podríamos hacer las cosas. Es que así lo han hecho en la iglesia, así lo hacen otras personas. ¿Ok? Ojo, ojo. Entonces, el mejor remedio que presenta Pablo entonces, hermanos. Entonces, hablando nuevamente, porque no terminé lo que estamos ahí. Entonces, ella era digna de respeto y este mal de proceder de los corintios lo hacían por falta de ¿qué entonces? Oh. Entonces ya estamos encontrando un poco el problema de los corintios. Y nosotros podríamos hacerlo mal también por la falta de... ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando nosotros tenemos el conocimiento y el discernimiento correcto, hermanos, vamos a ser más cuidadosos en cómo hacemos las cosas. ¿Sí? ¿Y por qué las hacemos? ¿Y por qué las hacemos de esta manera? ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Amén. Entonces, el mejor remedio que presenta Pablo para no incurrir en dicha culpabilidad es, por tanto, dice, y esto es vital. Vayan al versículo 28, hermanos, de 1 de Corintios. Y esto es vital para la iglesia. Esto es vital para usted y para mí, porque hay muchos de nosotros, hermanos, que cuando hacemos la Santa Cena, o en muchas iglesias, que cuando hacen la Santa Cena, ¿y te fijaste? Agarró la Santa Cena. ¿Te fijaste? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo juicio. Ojo, mire, se lo voy a poner bíblicamente. Ok. Por tanto, pruébese, ¿qué dice? Por tanto, pruébese, miren el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero ¿qué hace primero? ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué? Pruébese cada uno a sí mismo. En otras palabras, ¿qué está diciendo ahí? Que medite, que le ponga cuenta. Ya. Jesús usa un poco de humor, ¿no? ¿Se acuerdan de la viga? ¿Se acuerdan qué hacen? Y también usa el camello, ¿no? Y hay muchos de nosotros, hermanos, que lastimosamente a veces necesitamos salir de una caja para poder ver que es por la gracia de Dios que podemos hacer las cosas. Y eso es lo que nos recuerda la Santa Cena. No hay nada que usted y que yo podamos hacer dentro de la iglesia por nosotros mismos. Ha sido por la gracia de Jesucristo. Toda gloria y honra se la merece a Él. No hay nada que le corresponde. Entonces no podemos, la iglesia no ha sido llamada a hacer juicio. Nosotros solo somos un agente de ¿qué? De restauración. A eso nos ha llamado Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces Pablo le recuerda eso. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. No dice el texto, examine cada uno a quién. Examina primero a tu hermano.
¿Ya la chequeaste? Examina primero a tu hermano y a tu hermana. No, examínese usted mismo, pruébese usted mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿eso qué sería? ¿Sabe qué sería eso? Ahí saldría lo que es la hipocresía. ¿Por qué? Porque es muy fácil no verme a los demás, pero no a mí mismo. Entonces, ahí saldría a flote eso. No se estaría cumpliendo lo que Jesús dijo. Sacar primero la viga ¿de qué? ¿De qué? De tu ojo y después ¿qué? Después vas a mirar la paja de tu hermano, pues. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuando Pablo dice que nadie debe tomar indignamente la cena del Señor, estaba dirigiéndose a los miembros de la iglesia que estaban participando de ella sin pensar en lo que realmente significaba. ¿Qué significa para usted y para mí? Eso es lo que quiero llamar nuevamente. ¿Qué significa la cena del Señor? Cuando yo vengo y la tomo, Señor, puedo reconocer tus beneficios, tu gracia, tu amor, pero a la misma vez que yo puedo venir y pedirte perdón. Y si hay algo que yo tengo en contra de mi hermano, ayúdame a reconocer que así como tú me has perdonado, yo también necesito perdonar. ¿Sí o no? Ahí es donde nosotros aprendemos y ponemos en práctica todo esto. Entonces, cuando Pablo dice que nadie debe tomarla indignamente, entonces, ¿qué está diciendo? Que estaban participando sin pensar realmente lo que significaba. Entonces, todo aquel que actúa así, aquí hace esta aclaración Pablo, será culpado de cuerpo, de sangre y del Señor. Miren, ¿ok? En lugar de honrar su sacrificio, estaban participando de la culpa de los que habían crucificado a Jesucristo. Ahora, esta es la razón, vayamos al siguiente slide. Esta es la razón por la que hay que prepararse para tomar la Santa Cena. O sea, yo me preparo no para ver al otro, yo me preparo para verme a mí mismo. Y si hay algo porque yo necesito pedir perdón al Señor, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Porque hay tanto en mí, tanta maldad. Perdóname, Dios. A veces tendríamos que hacer como lo que hacen con los caballos, ¿verdad? Cuando van a correr. Les ponen aquí algo para que se enfoquen. La Santa Cena debería de ser eso, hermanos. Reenfocarnos para que podamos ver a Jesucristo y no a nuestro hermano. Entonces, esta es la razón. Miremos el slide, ya casi vamos terminando. Esta es la razón por la que deberíamos prepararnos para la comunión, por medio de confesión de pecados con Dios en privado. Confesar nuestros pecados propios por medio de la confesión de ¿qué entonces? Del pecado. Ahora tenemos libre entrada, hermanos. Usted y yo podemos venir al Señor. Ahí es donde comenzamos a reconocer el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces no nos olvidemos que muchas veces hacemos las veces de dioses con nuestros hermanos. Los juzgamos, criticamos y condenamos. La próxima vez que usted y yo tomemos la Santa Cena, debería ser un acto más bien de humildad. Más bien el de ver a alguien más alto que nosotros. Sí. La Santa Cena nos llama a un acto de humildad. A humillarnos ante Dios, pero ante los demás también. Amén. Entonces, condenar y también no menospreciar. Olvidamos que por ellos también murió Cristo. Y la pregunta es, ¿quién nos juzga y condena a nosotros? Entonces, ¿por qué usted juzga? ¿Por qué nosotros vamos a juzgar a las personas? También es de entenderse por una muerte espiritual el comer y beber la Santa Cena indignamente, al menos si cuando prevalece un pecado el corazón del creyente viene a una muerte o enfermedad espiritual. Dice la palabra, hermanos, en el Salmo 32, del 2 al 4. Si quieren, vayan ahí. Dice, bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso es cuando ocultamos ¿qué? El pecado. La Santa Cena nos llama a una confesión. Ya no necesitamos confesarle a un pastor o a un hermano, ¿no?
Se lo confesamos a aquel que puede perdonar pecados. Se lo confesamos a aquel que murió por nosotros en la cruz. A aquel que nos puede levantar, a aquel que nos puede ayudar. Eso es la Santa Cena, Jesucristo. Entonces, al mirar la historia de los creyentes, se observa que la Santa Cena del Señor se celebraba muy comúnmente entre los hermanos, en un contexto familiar que lo llamaban generalmente ágape, que esto lo escribió, ¿quién? El apóstol, ¿quién? Judas. Estos son manchas que en vuestros ágapes, que comiendo, dice, impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá para los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desragados. Eso está en Judas 12. Jesús dijo, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Lucas 22, 19. Entonces esto abarca que simplemente un recuerdo, más que simplemente un recuerdo. La palabra sugiere que aún es un recuerdo, no solamente pasivo en ese momento, sino un recuerdo activo en nuestra vida diaria, en lo que Cristo ha hecho por usted y por mí. La Santa Cena, el siguiente slide, nos recuerda a Cristo. Entonces, ¿cómo debemos de recordar a Cristo en el servicio de la Santa Cena? Hemos estado hablando de todo esto, pensando y creyendo en lo que Él hizo. Amén. Simplemente, ¿verdad? En eso. Así que la Santa Cena del Señor, hermanos, ha de ser simplemente un recordado ritual, sino una confesión activa mediante la cual activamos la memoria y nos apropiamos ahora de lo que Jesús ha provisto y prometido por medio de su muerte y la cruz. En su aspecto principal, la siguiente, la Santa Cena, hermanos, es un anuncio solemne y continuo de la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, dice, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él, ¿qué dice? Hasta que Él venga. Así que la celebración de la Santa Cena debe estar motivada por una inmensa gratitud, como decía usted, hermano, y amor a Dios, pero no solamente gratitud a Dios y amor a Dios, pero también ¿a quién? A la persona que usted tiene atrás, adelante, al lado, su lado derecho, a la persona que tiene en casa, ¿verdad? Esa tendría que ser. La Santa Cena es como un acto simbólico. Antes de producirnos tristeza, lo que debe producirnos es gozo, alegría, como la alegría que sintió ¿quién? El pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Amén. Pan, entonces, ¿qué significa? El último slide. Cuerpo, obra y salvación. ¿Ok? Cuerpo, obra y salvación. Vino, sangre de Cristo, perdón, santificación. Yo espero que podamos haber entendido, hermanos, lo que estuvimos hablando hoy. Su cuerpo partido, su sangre derramada, junto con todos los beneficios que fluyen de su muerte y sacrificio, son los que sostienen y nos dan una esperanza. Amén. Ahí donde nosotros debemos de enfocarnos. Yo espero que podamos tener ahora un poco de discernimiento más. Hay tanto que hablar en este tema, hermanos. Quise simplificar todo para que pudiésemos asimilarlo y retener aquello que Dios quiere de nosotros. Todo es importante, amén. Pero pidámosle al Señor que nos ayude. Esperemos que la próxima vez que tomemos la Santa Cena, la podamos tomar con esa intencionalidad que Dios tuvo por nosotros. Y si hay algo que usted y yo necesitamos confesar hoy al Señor, hagámoslo. Pidámosle perdón por nuestros pecados. Vamos a orar, hermanos, y si hay hermanos que nos están viendo y tienen oración, envíenosla. Queremos orar también por ustedes, queremos orar por sus familias. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos has dado. Nos vamos a poner en pie, hermanos. Amén. Nos vamos a poner en pie y vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da. 7:30 en punto. Amén. Sigamos orando, hermanos, por nuestras familias. Sigamos orando por las necesidades de nuestra congregación. Sigamos orando por que Dios restaure los matrimonios, los hijos, aquellos que se han ido de la fe, que Dios los pueda traer de nuevo. Sigamos orando por los hermanos Rojas también. Sigamos orando por nuestra hermana Evelyn.
Sigamos orando por nuestra hermana Norma. Nuestros hermanos Pinzón mandaron saludes también. Sigamos orando, hermanos. Hay tanta necesidad. Amén. Levantemos nuestras manos a Dios en señal de decir, Señor, hoy reconozco tu sacrificio y tu perdón y hoy deposito mis necesidades en ti, Dios. Padre, te bendecimos y te glorificamos, Dios. Gracias por morir por nosotros. Gracias por entregarte, Dios, y darnos la libertad. El acceso ahora directo, Dios, a tu presencia. Señor, te bendecimos y te exaltamos, Dios. Perdona nuestros pecados, Dios. Ayúdanos, Señor, a reconocer que solamente se trata de lo que tú eres y de lo que tú puedes hacer. Ayúdanos a reenfocarnos en cada vez en nuestra vida, Dios. Cada vez que partamos del pan, Dios, de ese sacrificio. Cada vez, Señor, que podamos compartir como iglesia en la comunión que tú has traído a nosotros, la unidad, Dios. Te bendecimos, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Les recordamos este sábado de 8 a 10 estamos orando y nuestra clase bíblica la estamos transmitiendo nada más a través de YouTube y creo que vamos a comenzar a transmitir también nuestros estudios bíblicos a través de este medio. Hermanos, la paz de Cristo sea con ustedes. Si desean depositar diezmos o ofrendas, lo pueden hacer ahí al final de la puerta. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Cristo sea con ustedes.